Jóvenes, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar el tema de cinemática 2, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y vamos a comenzar con la definición. Primero, a diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, este tipo de movimiento implica otros detalles más, como por ejemplo la aceleración constante, ¿ya? Y la velocidad variable. Entonces, mira, fíjate por acá, no te olvides, la definición dice, para que sea un movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesitamos que la velocidad sea variable y la aceleración sea constante. Entonces, si tuviéramos un móvil, ya el mismo móvil, pero este móvil se va a desplazar ciertas distancias, pero en un mismo tiempo, ¿ya? Para que este movimiento sea un movimiento uniformemente variado, necesitamos que la velocidad varíe, ¿ya? Entonces, si te fijas por acá, en 4 segundos, mira este móvil de acá, en 4 segundos, inicialmente su velocidad era 0, ¿sí o no? ¿Ya? Pero luego de 4 segundos, mira, la velocidad, ¿cuánto es? 16. Después de 4 segundos, ¿qué pasó con la velocidad? ¿Qué pasó con la velocidad? Cambió a 32, ¿sí o no? Después cambió a 48. Entonces, si te das cuenta, la velocidad está variando, pero varía a una razón constante, ¿no? Esa razón constante es la aceleración, ¿ya? Entonces, mira, tienes que observar que la velocidad no solo varía, sino varía de 16 en 16, ¿sí o no? Primero 16, luego 16 más 16, 32, luego 32 más 16, 48. Entonces, por lo tanto, vamos a observar que la velocidad varía de 16 en 16 en un periodo de 4 segundos, ¿sí? Entonces, vamos a ver este fenómeno con esta definición. La definición de la aceleración. ¿Qué es la aceleración? La aceleración simplemente es el indicador que te muestra cuánto cambia la velocidad en un respectivo tiempo, ¿ya? Entonces, mira, por acá puedes ver, ¿no? Lo que sería la definición de aceleración en una fórmula, ¿ya? No te olvides que para poder hallar la aceleración nosotros necesitamos una velocidad final y una velocidad inicial, un tiempo también, ¿no? Entonces, no te olvides algo, que la aceleración tiene unidades. En el sistema internacional las unidades son metros por segundo cuadrado, ¿ya? Entonces, mira, no te olvides, aceleración, la velocidad final, v sub f, mira, este f final, ¿ya? Velocidad inicial, v bolita, inicial, y ese es el tiempo, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos la definición, la fórmula, pero vamos a aplicarlo un rato. Mira, a ver, mira en el ejemplo anterior. El ejemplo anterior nos decía, mira, que el móvil al inicio tenía una velocidad de 0. Al final tuvo una velocidad de 16. ¿Qué te parece si hallamos, en función de lo que tenemos acá, la aceleración? A ver cuánto nos sale, ¿ya? A ver, mira, entonces vamos a calcular la aceleración para estos tramos, ¿sí? Y vamos a notar algo peculiar, mira. Primero, la aceleración nos dice que es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Te pregunto, a ver, en este tramo AB, ¿quién sería la velocidad final? ¿Esta o esta de acá? ¿Esta de acá, sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente es lo posterior, ¿me entiendes? Lo posterior. ¿Cuánto es? Es 16. Entonces, mira, velocidad final que sea 16. Menos ¿quién? Velocidad inicial. ¿Quién es la velocidad inicial acá? La velocidad inicial es 0, ¿sí o no? El tiempo. Te pregunto, ¿cuánto tiempo ha transcurrido entre A y B? En el punto A y B. 4 segundos. Entonces, mira, 16 menos 0, ¿cuánto es? 16. 16 entre 4, ¿cuánto es? Es 4. ¿4 qué? Metros por segundo cuadrado. Entonces, ¿cuánto es la aceleración? La aceleración es 4 metros por segundo cuadrado. Vamos a fijarnos, ¿qué te parece? En el punto BC, rápidamente, BC, a ver, en el BC. ¿Cuál es la velocidad final? 32. La velocidad inicial, ¿quién sería? 16. ¿Ya? El tiempo, 4. Entonces lo vamos a ver por acá, mira. Velocidad final, 32. Velocidad inicial, 16. El tiempo que transcurrió, ¿cuánto era? Era 4, ¿sí o no? A ver, fíjate por acá. 32 menos 16, 16. Entre 4 es 4. Uy, mira, si te das cuenta, ¿qué está pasando con la aceleración? Mira, es la misma, ¿sí o no? Es la misma, ¿no?
aceleración constante, ¿ya? A ver, vamos a ver última, entre C y D. A ver, C y D, fíjate acá, C y D, ¿qué es la final? 48, ¿sí o no? 48. ¿Y la velocidad inicial? 32. El tiempo, 4 segundos, ¿sí o no? A ver, ¿cuánto sería eso? 48 menos 32, 16. Entre 4, 4. Entonces, si te das cuenta, para este mismo móvil, ¿no? Para el mismo móvil, la aceleración siempre es la misma, ¿ya? Se mantiene la aceleración 4, 4 y 4, ¿ya? Ahora, vamos a ver dos tipos de movimiento, ¿ya? Un movimiento acelerado y un movimiento retardado. Entonces, a ver, mira, para que sea un movimiento acelerado tiene que cumplir una condición. Mira, primero que el móvil, en este caso es un carrito, ¿no? Este móvil, para que sea un movimiento acelerado, la velocidad, si la dirección en la que va el carro es hacia allá, la velocidad indica su dirección, la aceleración tiene que ser la misma, tiene que ir en un solo mismo sentido, ¿sí? ¿Ya? Es decir, el carro cuando va hacia la derecha, hacia mi derecha, ¿ya? El carro lo que va a hacer es aumentar la velocidad, aumenta la velocidad hacia allá, ¿te das cuenta? ¿Qué va a suceder en el movimiento retardado? En el movimiento retardado sucede lo contrario. El carrito va hacia la derecha, pero al ir a la derecha, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad va a disminuir, ¿me entiendes? Porque la aceleración es negativa, disminuye. Acá aumenta la velocidad y acá disminuye la velocidad, ¿sí? Entonces no te olvides, mira. Puede ser en el otro sentido también, ¿ya? Ahora, de esto vamos a ver algunas de las fórmulas, las propiedades, las fórmulas, para poder aplicarlos en algunos problemas, ¿sí? Lo que hemos visto, no sé si te acuerdas, hace un momento lo he mencionado, la ecuación de la aceleración, ¿sí? Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, lo había colocado en esa parte, ¿verdad? Entonces esto es algo conocido ya, ¿sí? Hay otra, mira. En este caso nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Pero acá indica más menos. Ahorita te explico por qué es más menos, ¿ya? Más menos. 2 veces multiplicado la aceleración por la distancia. Ojo, de distancia, espacio, distancia. ¿Pero qué distancia? La distancia recorrida, ¿sí? Ahora, ¿por qué hay más y menos? Mira, joven, acá te voy a explicar al final. Primero, más es porque va a ser un movimiento acelerado. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, el móvil, si tú notas que está aumentando de velocidad, es porque necesariamente tiene que ser positivo esto de acá, ¿sí? Movimiento acelerado. Ahorita te explico por qué. Mira, ahorita te explico, ¿ya? Ahora, cuando es negativo, es un movimiento desacelerado o retardado. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad no va a aumentar, sino va a disminuir, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra ecuación acá, mira. Mira, esta ecuación nos dice lo siguiente, que la distancia, ¿ya? La distancia es igual a ¿quién? A la velocidad inicial, multiplicada por el tiempo. Más menos ya sabes de qué se trata, ¿sí o no? Más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, jóvenes, más menos, movimiento acelerado, retardado. A ver, y una más, mira, para la distancia, ¿ya? Acá, la distancia es igual a ¿qué cosa? Mira esto de acá. Esto es la semisuma de velocidades. ¿Pero qué velocidades? Velocidad final más velocidad inicial entre 2, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Por el tiempo transcurrido. ¿Ya, jóvenes? No se olviden esto que es fundamental, pero lo vamos a ver para que se entienda mejor con un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo es el problema número 8 que tienes en tu hojita, en tu boletín. Entonces, mira, ¿qué nos dice en el problema? En el problema nos dice lo siguiente, mira. Nos dice que hay un ciclista y hay una persona, un atleta. Un ciclista y un atleta. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice que ambos van a concurrir, van a chocar, van a coincidir en un punto, en este punto de acá, ¿sí? Entonces, cada uno en ese transcurso va a recorrer un tramo en 3 segundos. Obviamente, no tiene que ser al mismo tiempo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, lo que me pide el problema es hallar la aceleración ¿de quién? Del ciclista. ¿Por qué? Porque me dice el problema que este ciclista recorre en MRUB, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y este joven de acá me dice que es
está haciendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Variado y uniforme, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esos detalles. Entonces, vamos a ver. Mira, podemos aplicar cualquiera de las fórmulas, pero mira, vamos a ver este proceso despacio, mira. Primero empezando por lo fácil. A ver, si este jovencito recorre un movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué quiere decir? Mira, si su velocidad inicial es 4 metros por segundo, su velocidad siempre va a ser 4 metros por segundo, porque es MRU, ¿sí? Entonces, él va a recorrer una distancia. Yo te voy a poner una distancia acá. Distancia 1. Mira, distancia 1. No sé cuánto vale. Pero puedo hallarlo, ¿sí o no? Porque tengo la velocidad y tengo el tiempo. ¿Te acuerdas la formulita? La formulita para MRU. La formulita decía lo siguiente, ¿sí o no? Decía que la velocidad, que es constante, es igual a ¿quién? A la distancia, al espacio recorrido. ¿Quién sería? D, ¿sí o no? D. ¿Entre quién? Entre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que ha transcurrido? 3 segundos. Entonces, a ver, joven, ¿cuánto sería la velocidad? La velocidad sería... ¿Cuánto sería? Fíjate por acá, al dato, ¿sí o no? La velocidad dice que es 4. Entonces, por lo tanto, joven, si me dice que la velocidad es 4 y distancia entre 3 es igual a 4, entonces, ¿cuánto será la distancia? Resuelve la ecuación. ¿Cuánto sería? Sería 12 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que este jovencito de acá ha recorrido ¿cuánto? Ha recorrido 12 metros nada más, ¿sí? Esto es sencillo porque es MRU solamente. Entonces aplicas esta pequeña fórmula y te sale la distancia, que es 12 metros. Joven, te pregunto, si él ha recorrido 12 metros, este ciclista, ¿cuánto va a recorrer? ¿Lo que falta, sí o no? ¿Cuánto es lo que falta? A ver, ¿cuánto sería? 48 menos 12, ¿cuánto es? Es 36 metros, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos un dato más. El dato extra es que este ciclista recorre 36 metros hasta llegar a este punto, ¿sí? Entonces, ahora sí, podemos usar una de las ecuaciones, ¿sí o no? Para este señor que está en movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos aplicar una de las ecuaciones, pero vamos a ver cuál. Primero, vamos a ver para el ciclista acá, para este señor. ¿Qué datos tenemos con este señor? A ver, para el ciclista, ¿qué tenemos de datos? A ver, ¿qué tenemos? Tenemos la velocidad inicial, ¿sí o no? Porque la velocidad inicial es 6, al inicio es 6, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? El tiempo, ¿sí o no? El tiempo, ya está, el tiempo. ¿Qué más tenemos? La distancia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? A ver. Nada más, ¿no? ¿Nos piden qué cosa? ¿Nos piden qué cosa? ¿Qué cosa nos piden? La aceleración, ¿sí o no? Esto es lo que nos falta, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una de estas ecuaciones que tengan estos datos y que nos permita hallar esto de acá. A ver, veamos. Te pregunto, ¿la primera será? La primera no. ¿Por qué? Porque acá te pide velocidad final, ¿no? Y acá no está la velocidad final. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A ver, veamos esta de acá. ¿Tienes velocidad final? No, no tienes velocidad final. Entonces no la uses, ¿no? Esta de acá, vamos a ver, ¿no? Esta de acá, joven, te pregunto, ¿velocidad final? No, ¿sí o no? Esta es la única, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Mira, tenemos datos. Distancia, ¿sí o no? Tenemos acá. ¿Qué más tenemos? Velocidad final. ¿Qué más tenemos? Tiempo, ¿sí o no? ¿Qué nos da? Aceleración, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces es cuestión de simplemente observar nada más. Entonces vamos a colocar acá la ecuación y vamos a reemplazar. A ver, jóvenes, acá te pregunto, en esta fórmula que vamos a usar, ¿es más o menos? ¿Recuerdas? Más es movimiento acelerado y menos es movimiento retardado. Si te fijas, este señor, el ciclista, está aumentando de velocidad, ¿sí? Está aumentando. Entonces, por lo tanto, será positivo, ¿sí o no? ¿Sí? Positivo. Entonces aplicas acá positivo, ¿ya? Pones ahí positivo, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, jóvenes, vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la distancia que ha recorrido este señor? 36, ¿sí o no? 36. La velocidad inicial de este señor, del ciclista, es 6, dice, ¿no? 6. El tiempo que ha recorrido, el tiempo transcurrido es 3, ¿no? ¿Más qué? Un medio
Un medio de la aceleración. Nos piden la aceleración, ¿sí o no? Nos piden la aceleración. Acá está, mira. Por el tiempo transcurrido. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 3. Sería 3 al cuadrado, ¿sí? A ver, esta pequeña ecuación solo tiene una incógnita, que es la aceleración. Sí va a salir, ¿no? A ver, acá, 36. Acá, tenemos 18. Pasa a restar. Te queda 18, ¿sí o no? Sería, entonces, 18 igual a 9, 3 al cuadrado es 9, medios de la aceleración, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, jóvenes, ¿cuánto será la aceleración acá? La aceleración del ciclista, ¿cuánto será? Vamos a ver. A ver, 2 por 18, ¿cuánto es? 36. Este 9 va a pasar a dividir. ¿Cuánto sería? Sería 36 entre 9. ¿Cuánto es eso? 36 entre 9 es 4. ¿4 qué? 4 metros por segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta, jóvenes, ¿ya? Ahora vamos a resolver algunos ejercicios más. Muy bien, chicos, continuamos con los problemas. Ahora tenemos el problema número 9 y nos dice lo siguiente, ¿no? Nos dice, mira, un móvil que parte del reposo y realiza MRV recorre 9 metros en el segundo y recorre 21 metros en el cuarto segundo, ¿no? Mira, nos pide determinar el módulo de la aceleración y el recorrido en el primer segundo de movimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver por acá, mira. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, el dato es que en este segundo recorre 9 metros y en este cuarto segundo 21 metros, ¿no? Entonces, si me dice que la velocidad inicial es 0, me pide la distancia y me pide la aceleración. Para eso vamos a recurrir a un método mucho más sencillo. Mira, fíjate por acá, mira esta fórmula, mira esta ecuación de acá. Esta ecuación nos va a permitir hallar la aceleración en cualquier segundo, ¿sí? Entonces, fíjate por acá. Distancia, el tramo recorrido, por ejemplo, si fuera esto de acá, sería este tramo, distancia de 9, con la velocidad inicial. Esta velocidad inicial es la velocidad inicial del móvil total, o sea, la velocidad no de esta velocidad, sino la velocidad total, la inicial, ¿sí? La absoluta, ¿sí? Esta es la velocidad inicial. Y acá me dice un medio de la aceleración. La aceleración va a ser la misma en todos lados, por 2 veces n menos 1. ¿Pero qué cosa es n? Mira, este n de acá va a depender en qué tramo tú quieras hallar la aceleración. Por ejemplo, si yo quiero hallar la aceleración acá, ¿qué será? Primer y segundo. El segundo, ¿sí o no? ¿Sí? O sea que ¿cuánto valdría n acá? N valdría 2. Pero si fuera en este tramo de acá, ¿cuánto sería n? Ah, n sería 4, ¿te das cuenta? Entonces, podemos coger este o este tramo de acá. Entonces vamos a aplicar esa ecuación. Así de sencillo, mira. A ver, entonces, primero, ¿qué nos dice la ecuación? No, en este segundo nos dice que la distancia es 9. ¿Cuánto será la distancia? La distancia, 9. La velocidad inicial, ¿cuánto es? Ah, en el dato, en el problema nos dice que la velocidad inicial es 0. Entonces es 0, ¿ya? Más un medio de la aceleración, que es lo que nos piden, ¿no? Multiplicado por ¿qué? Fíjate por acá, 2 veces n. ¿Cuánto vale n, jóvenes? En este tramo, ¿qué sería acá? N valdría 2, ¿sí o no? Porque estamos hablando de este tramo. Entonces acá, por acá, n vale 2. ¿Le restas cuánto? Le restas 1, ¿sí? Entonces acá, ¿cuánto nos sale la aceleración? Fíjate por acá. Entonces la aceleración nos va a salir lo siguiente, mira. ¿Sería cuánto? A ver, 2 por 2, 4. Menos 1, 3. 3 veces ¿qué? 3 veces a entre 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería la aceleración, jóvenes? La aceleración sería 6, ¿cierto? ¿6 qué? 6 metros por segundo cuadrado. Jóvenes, yo les invito a que apliquen esta misma fórmula en este tramo y les va a salir la misma aceleración. Ya estaría para la casa. Ahora, ya tenemos la aceleración. La aceleración, la respuesta es 6 metros por segundo cuadrado. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden esta distancia. La distancia en el primer segundo, ¿sí? ¿Cómo hallamos esa distancia? Bueno, sencillo. Aplicamos una de las ecuaciones que te había escrito por acá, mira.
esta de acá, ¿sí? Recuérdala, ¿ya? Entonces lo vamos a colocar por acá, fíjate. Sería distancia, ¿igual a quién? A velocidad inicial, ¿por quién? Por el tiempo, más un medio de ¿qué? De la aceleración, ¿por quién? Por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a hallar en el tramo, ¿en qué tramo? En el tramo principal. ¿Cuánto sería la distancia? Es lo que nos piden, ¿sí o no? Muy bien. La velocidad inicial, ¿cuántos jóvenes? Hemos dicho que era la velocidad inicial 0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Ah, se anula. Entonces, ¿qué te queda por acá? Mira, sería un medio ¿de qué? De la aceleración. ¿Pero cuánto vale la aceleración? Hemos dicho que la aceleración valía 6 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? 6. Entonces acá, ¿el tiempo cuánto vale? Bueno, ¿el tiempo cuánto es al inicio? Un segundo, ¿sí o no? Entonces sería 1 acá, 1 al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería la distancia, jóvenes? Sería 3. ¿3 qué? 3 metros. Y esa sería la respuesta, jóvenes, ¿ya? Ahora vamos a pasar al problema número 12. Este problema nos dice lo siguiente, mira. Mira qué nos dice, ¿ah? Nos dice esto. Nos dice que hay un vehículo, ¿ya? Que tiene una velocidad constante de 25 metros por segundo, ¿no? En el problema nos dice la velocidad de este vehículo es 90 kilómetros por hora, ¿sí? Al inicio nos dice eso, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta velocidad de este vehículo? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esta velocidad? La voy a transformar a metros por segundo. ¿Por qué? Porque yo necesito que ambos vehículos tengan la misma velocidad, pero con las mismas unidades, ¿sí? Las mismas unidades. Vamos a trabajar en el sistema internacional, que es metros por segundo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá, jóvenes? Esta velocidad que me dan de dato para el primer vehículo, la voy a transformar de kilómetros por hora a metros por segundo. Pero ¿cómo hago esa transformación? Simplemente a esto le multiplico por 5 entre 18. 5 entre 18. Nada más. Y el valor que me va a salir es 25 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, mi vehículo amarillo tiene 25 metros por segundo, pero su velocidad es constante. Entonces, ¿qué dice el problema? El problema dice que este vehículo de acá avanza en línea recta, pero en el camino se cruza con un policía, ¿no? El policía está estacionado, yo no sé dónde, pero está estacionado y este vehículo amarillo pasa. Entonces, cuando el policía lo ve con esa velocidad, decide seguirlo, ¿sí? Entonces, acá está. Este es el momento en el cual los vehículos se cruzan. Por primera vez, mira, este de amarillo pasa y el carro de policía empieza a seguirlo. Pero cuando empieza, quiere decir que la velocidad inicial es 0, porque recién empieza a seguirlo, ¿sí? Entonces, el problema nos dice que el carro del policía tiene MRV, ¿sí? Está en MRV, tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado y tiene una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, a ver, yo te pregunto, si este vehículo, a medida que avanza, supongamos que está por acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este policía? El policía poco a poco lo va a alcanzar, ¿sí o no? ¿Por qué lo va a alcanzar al carro de amarillo? Lo va a alcanzar porque el policía está con aceleración, está aumentando su velocidad, ¿sí? Entonces va a llegar un momento en el cual el policía va a alcanzar al carro amarillo. Y en este punto, jóvenes, en este punto es donde lo va a alcanzar y lo va a detener por pasarse de velocidad, ¿no? Entonces, jóvenes, yo te pregunto, a ver, desde el tiempo que estaban al inicio del primer encuentro hasta el otro encuentro que se da, dime, ¿las distancias que han recorrido acaso no son las mismas? Por supuesto, sí han recorrido lo mismo, ¿sí o no? ¿El tiempo que ha transcurrido de cada uno acaso no es el mismo? Por supuesto que sí, cierto que lo alcanza y lo alcanza en el mismo tiempo de recorrido, ¿sí? Entonces, jóvenes, la distancia y el tiempo para ambos vehículos es el mismo, ¿ya? Hasta el punto de encuentro, el segundo punto de encuentro. Entonces, vamos a coger estos datos, mira. Primero, ¿qué vamos a hacer acá? Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por este lado, vamos a coger el MRV, ¿ya? Este es el policía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el policía? Mira, fíjate que voy a aplicar una ecuación, voy a aplicar esta de acá,
¿ya? Porque me da la velocidad inicial, ¿cierto? Voy a aplicarla acá, mira. Distancia, velocidad inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, voy a aplicarlo para el carro policía. Entonces, te pregunto, ¿la velocidad inicial cuánto vale? Vale 0, ¿sí o no? La distancia que ha recorrido, le voy a poner la distancia D. Lo voy a dejar con D, ¿ya? Con la distancia D, ¿sí? Y la aceleración que tiene, ¿cuánto vale? Ah, la aceleración por dato del problema vale 5. Entonces voy a reemplazar acá, mira. Me va a quedar al final esto, mira. 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Vale 5. Y el tiempo que ha transcurrido, jóvenes, es el tiempo t, que es el mismo que el otro tiempo, ¿sí? Entonces, ya tenemos estos datos, ¿no? Vamos a ver por acá, mira, tenemos distancia es igual a ¿qué cosa? 5/2 del tiempo al cuadrado. Muy bien, ahora nos vamos con el otro carro, con el otro vehículo, con el otro automóvil, el amarillo, ¿no? Por acá, mira, este automóvil ya tiene un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces acá vamos a aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, que sería ¿qué cosa? La velocidad igual a distancia entre el tiempo. Joven, en el problema me dice que la velocidad de este carro amarillo es 25 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es la velocidad? 25 metros por segundo. La distancia que recorre, jóvenes, es la misma distancia que recorre este vehículo, ¿sí? Es la misma. Entonces, ¿qué le coloco acá? Le coloco D. Y lo divido entre el tiempo. Jóvenes, el tiempo es el mismo también, ¿ya? El tiempo es el mismo. Le voy a poner el tiempo T. Entonces, jóvenes, fíjense por acá, mira. Tienes una ecuación, distancia y tiempo, y otra ecuación, distancia y tiempo. ¿Qué vamos a hacer con ambas ecuaciones? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vamos a unir cada una de ellas. Esta de acá le vamos a llamar la ecuación 2 y esta de acá le vamos a llamar la ecuación 1. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Bueno, lo que vamos a hacer acá es simplemente, por acá, vamos a colocar 2 en 1, ¿sí? 2 en 1. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, si te das cuenta, distancia es igual a ¿cuánto? Acá. Distancia es igual a 25 ¿qué? Distancia es igual a ¿cuánto? 25 por t, ¿sí o no? Entonces voy a reemplazar 2 en 1, ¿ya? Por acá, mira. ¿Cuánto vale la distancia? Ah, ya, vale 25, ¿no? 25t. ¿Igual a cuánto? Igual a 5 medios. 5 medios por el tiempo al cuadrado. Entonces, jóvenes, en esta ecuación vamos a hallar el valor de t. ¿Cuánto sería el valor de t, jóvenes? El valor de t, vamos a ponerlo por acá, mira. El valor de t, resolviendo la ecuación, sería 10 segundos. Jóvenes, 10 segundos. Eso es lo que nos pide el problema, ¿no, jóvenes? Muy bien, jóvenes. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar mediante el profesor Mario, ¿ya? No te olvides que estos videos puedes pausar, puedes adelantar, puedes repetir la cantidad de veces hasta que te aprendas cada una de estas fórmulas, ¿sí, jóvenes? Cualquier duda, consulta, ya saben, al boletín a Mario. Muchas gracias.